Dile al Eterno que nos dé más de su bendito Ruach HaKodesh. Abba Kadosh, estamos dispuestos, estamos contentos, estamos gozosos, porque la alegría es pasajera, mas el gozo es eterno. Llénanos más de tu bendito Ruach HaKodesh, Abba Kadosh, para pensar, actuar y hablar siempre dirigidos por ti. Abba Kadosh, tú conoces las necesidades de mis hermanos, dales fuerza. Si alguien está cansado, reanímalo por tu bendito Ruach HaKodesh, para que todos podamos disfrutar de esta tu preciosa palabra. Toda Rabá Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Aleluya, sea Yahweh quien nos ministre. Ya lo pedimos y así es. Omen, Beomen. Muy bien, amados Sahim, vamos a empezar este precioso Shabbat único e irrepetible. Sí, la vez único e irrepetible. Antes nuestro amado Roe decía, este Shabbat no volverá jamás. ¿Quién comió? ¿Quién bebió? ¿Quién guardará? ¿Quién escuchó Torah? ¿Y quién la va a llevar por obra? Y ese Shabbat y esos Shabbatot ya no volvieron. Ahora son diferentes. Así que este Shabbat único e irrepetible, vamos a escuchar la Parashá Shemot. La Parashá Shemot. ¿Qué quiere decir Shemot? Significa nombres. Nombres. Shemot, nombres. Es la primer Parashá, la primera porción del libro del Éxodo. Recuerden, para los amados hermanos nuevecitos y los amigos y amigas, los nombres de los libros en hebreo son diferentes al español. En español lo conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, pero su nombre correcto es el nombre hebreo. En este caso, en el libro de Éxodo, el nombre correcto es Shemot. ¿Por qué, Roe? Bueno, vamos a Éxodo 1, vamos a verlo. Siempre repitiendo con mucho amor para los nuevecitos. Éxodo 1. Amén. ¿Sí? ¿Están listos? Sí. ¿Están contentos? Aleluya. Sí. Vamos a aprovechar y a disfrutar lo que estamos haciendo. Éxodo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Shemot significa nombres. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice, estos son los nombres. Así inicia la parashá, así inicia el libro. Entonces, de esa forma es como se conoce a este libro, el libro de Shemot, el libro de los nombres, porque inicia precisamente enlistando los nombres de los hijos de Israel. ¿Ya tienen lista su Biblia ahí en Éxodo 1? Sí, muy bien. Permítanme tantito, les voy a dar más información. La parashá abarca desde Éxodo, Shemot es lo correcto, Éxodo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. Amén. Éxodo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. Amén. Muy bien. Y la Haftará, la conclusión es Isaías 27, versos 6 al 28. Hay algunos otros versos que se agregan dependiendo, ya saben, nuestros hermanos de la casa de Judá, si son Ashkenazim o si son Sefardim. Nosotros vamos a dejar nada más el contexto de la Haftará, que es Isaías 27, versos 6 al 28. ¿Amén? Muy bien, perfecto. Vamos como siempre a hacer un pequeño contexto para recordar dónde nos quedamos y dónde vamos a empezar la parashá. Israel llegó a Egipto, ¿se acuerdan? Sí. ¿Para ser guardados de qué? De la hambruna, exactamente. Ellos llegaron en el segundo año de los 7 que serían de escasez. ¿Dónde está eso? Vamos a verlo. Vamos aquí atrásito. Vamos a Génesis 45. Génesis 45 en el verso 6. ¿Sí? Anoten la cita. Génesis 45, 6. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Es decir, ahí es cuando llegó Jacob con los demás hermanos de José. ¿Verdad? Muy bien. La finalidad de que ellos estuvieran ahí, ¿cuál era? A ver, levanten la mano quien se lo sepa. Aquí los estamos viendo. Sí, aleluya. Bueno, la finalidad era que fueran guardados, ¿verdad? Que fueran guardados de todo lo que estaba ocurriendo, de toda la hambruna que estaba ocurriendo en esos momentos en la tierra. Entonces, ¿cuánto tiempo deberían haber permanecido en Egipto? Muy bien, a ver, pensémoslo. Llegaron al segundo año de los 7 que iba a haber escasez. ¿Cuánto tiempo debían haber permanecido en Egipto? 5 años, nada más, nada más. Pero se quedaron por mucho tiempo más. ¿Cuántos años? 400, sí, vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron tanto tiempo? Bueno, en primer lugar, porque les pareció cómodo.
porque les pareció cómodo y prefirieron, dijeron, bueno, en Egipto tenemos comida, tenemos el río, podemos pescar, podemos esto, podemos lo otro, y olvidaron regresar a la tierra de Israel, lo cual no es correcto. Y por eso, ahorita vamos a ver, hubo consecuencias. Pero al mismo tiempo esto ya estaba profetizado. Vamos a Génesis 15, anoten la cita, yo se las leo. Génesis 15 del 12 al 16. ¿Qué dice ahí? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjense desde cuándo, es decir, desde hacía muchos, muchos años, ya el pueblo de Israel tenía la profecía de que iban a ser esclavos en Egipto. ¿Qué pasó? Pues que se olvidaron de esta profecía. No pudieron distinguirlo, no los criticamos, ya estaba profetizado. A ver, el Eterno conoce el corazón del hombre. Recuerden que toda la creación, todo fue creado en Génesis 1, en los 7 días de la creación. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, como decía el rey Salomón. Todo ya está escrito. Pero entonces el libre albedrío, ¿dónde queda? El libre albedrío es la oportunidad que nos da Yahweh, Yahshua HaMashiach, de cumplir o no, pero nos conviene cumplir sus mandamientos, de cumplir sus mandamientos y recibir bendición, o de no cumplir sus mandamientos y recibir maldición y juicio. Eso es lo que dice el Eterno en Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan? Delante de ti está la vida o la muerte, tú escoges. Pero hay muchas profecías que se tienen que cumplir porque es palabra de Yahweh. Aquí vimos una de ellas. En esta parashá, que es muy extensa, amados Sahim, encontramos entre otros los siguientes puntos. Israel en Egipto. El nacimiento de Moisés. La huida de Moisés de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. El llamamiento de Moisés y su presentación ante el pueblo. El retorno de Moisés a Egipto y su presentación ante el faraón. Amén, etcétera, etcétera. Es que esta parashá es muy larga, es muy extensa, pero por lo tanto muy rica. Es una delicia. Yo cuando lo estaba estudiando quería detenerme en cada párrafo, en cada verso, pero bueno, a veces hay que resumir, pero dense la oportunidad. Yo les digo dense, porque el Eterno nos la da. Tú ya tienes una Biblia ahí en tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Dedicarle tiempo. Lean la parashá completa. Despacio, pongan atención a los detalles, sobre todo pídanle al Ruach HaKodesh que les hable, que los ministre, no para encontrar el hilo negro, no, para entender cada cosa. Sí, yo sé que el Eterno es bueno y Él nos habla a todos, te va a hablar, te va a hacer entender algo que puedas aprender y aplicar para tu propia vida. Amén. Muy bien. Vamos a Éxodo entonces, vamos a empezar con la parashá en Éxodo 1 y vamos a leer del verso 1 al 7. ¿Están listos? Sí. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. ¿Por qué dice y José estaba en Egipto? Porque él no entró directamente con Jacob, sino que él ya estaba allí. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El libro de Éxodo, el libro de Shemot, es un libro que tiene muchísimas profecías que ya se cumplieron y muchas que están por cumplirse. Entonces hay que pedirle de veras al Ruach HaKodesh que nos dé entendimiento. Si ustedes repasan la parashá que ya nos dio nuestro amado Roe en este canal, así como la Haftará y el comentario, van a escuchar esto. Cuando dice aquí en el verso 7, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, ¿a qué se refiere? Vamos a hacer como con la Morá Gaby, ¿verdad? Preguntas. Bueno, ¿a qué se refiere? Y corre tiempo. ¿Se refiere a algo que ya pasó o se refiere a ahora? ¿Qué piensan? Empieza el reloj. Tic, tac, tic,
se refiere a ese tiempo y a este tiempo. Porque recuerden que los profetas profetizaron a ese tiempo y también para este tiempo y cosas que se han de cumplir. Aquí se está refiriendo a que los hijos de Israel fructificarían estando entre las naciones, crecerían estando entre las naciones. Y lo vemos al día de hoy. Las 10 tribus de Israel estábamos esparcidos entre las naciones, no perdidos, porque Yahshua nos está llamando con el silbido, ¿verdad? De Zacarías. Eso está, en el profeta Zacarías. Él nos está llamando a venir a Él y a guardar los mandamientos en la restauración de todas las cosas, como está escrito en Hechos 3:21. Muy bien, entonces fíjense cómo en un verso que uno podría leer así nada más, está explicado claramente que el tiempo de la restauración vendría y que el pueblo de Israel se fructificaría o crecería en la tierra y estaríamos esparcidos. Bueno, es muy interesante, muy bonito estudiar el libro de Shemot, porque Moisés, es un prototipo del Mashiach. Un prototipo del Mashiach. Entonces, a veces podemos pensar o podemos tener alguna idea de decir, bueno, es que lo que está pasando de esperar la venida del Mashiach nada más nos toca a nosotros. No. Recordemos que el Eterno siempre ha enviado prototipos de Mashiach. Un prototipo de Mashiach, ya lo vimos, fue Jacob, más no el Mashiach. Ahora otro prototipo de José, de Mashiach, fue Yosef, ¿verdad? Otro prototipo del Mashiach, del Mesías, fue Moisés, Moshe. Pero fíjense cómo a pesar de que el Eterno ha enviado tantas veces prototipos de Él para que nosotros podamos distinguir exactamente qué características tiene un verdadero siervo del Eterno, fíjense cómo a pesar de eso, el pueblo la mayoría de las veces, si no es que todas, no digo todas, porque a nuestro Adón Yahshua muchos sí lo reconocieron, pero bueno, la mayoría del pueblo no ha reconocido bien a los siervos de Yahweh y al contrario de bendecirlos, los atacan. Entonces vamos a estudiar y vamos a analizar cómo se comportó el pueblo, cómo se comportaron los hijos de Israel durante ese tiempo tan difícil. En estos versos, de Éxodo 1 a Éxodo 3, hubo un tiempo de preparación, un tiempo donde el Eterno estuvo observando a su pueblo, viendo su comportamiento y entonces les envió a Moshe para sacarlos de Egipto, a través de la mano poderosa de Yahweh, ¿verdad? Vamos a analizarlo, a ver, cómo se comportó el pueblo antes de que Moisés los sacara de Egipto. Pueden anotar lo siguiente, miren, en Éxodo del capítulo 1, del verso 1 al 7, podemos ver, que es lo que acabamos de leer, la prosperidad de Israel. ¿Por qué? Porque dice que y los que llegaron con Jacob fueron 70, y entraron a Gosén, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y fueron todos muy prosperados y muy bendecidos. Bueno, Éxodo 1, del 1 al 7, es la prosperidad de Israel en Egipto. Ahora, fíjense cómo rápido cambia. Del verso 8, del 1, verso 8 al 14, habla acerca de la esclavitud. Miren, vamos a leerlo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, a los cual obligaban con rigor. Bueno, vemos como del 1 al 7, prosperidad de Israel. Del verso 8 al 14 ya eran esclavos. Rapidísimo. Ahora, en Éxodo 2, vamos a adelantarnos un poquito, en el capítulo 2 vemos el nacimiento de Moisés. Vamos a leer rápidamente del verso 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahí lo correcto, en cuando dice hermoso, ciertamente Moshe era muy agraciado físicamente, pero lo correcto es tov, que es bueno, viendo lo que era bueno. Muy bien. Y luego vamos a avanzar otro poquito. Fíjense cómo en pocos capítulos, en pocos versos, cambia muchísimo el panorama. En Éxodo 3, ustedes pueden leer con más calma todo el capítulo, pero ahí inicia la liberación de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque Moshe es llamado y enviado con Faraón para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Vamos a repasar. De Éxodo del 1 al 7, del capítulo 1, del verso 1 al 7, prosperidad. Del 8 al 14, del 1, 8 al 14, esclavitud. En Éxodo 2, el nacimiento de Moisés, y en Éxodo 3, el inicio de la liberación. ¿Qué podemos aprender así en estos pocos versos que ya leímos? De una manera muy resumida, podemos aprender que cuando Israel se aparta de Yahweh, y aun cuando aparentemente le vaya muy bien, rápido viene su caída, y que cuando se vuelve a él, pronta es la respuesta. Vuelvo a repetirlo. Lo que podemos aprender en estos versos de estos capítulos es que cuando Israel se aparta de Yahweh, aunque aparentemente le vaya muy bien, rápido es su caída, y que cuando se vuelve a Yahweh y guarda sus mandamientos, pronta es la respuesta. Vamos aquí adelantito, vamos al libro de Oseas, vamos para allá, amados Sahim, permítanme un momento, aleluya. Es importante estudiar los profetas. No hay que dejarnos nunca de estudiar a los profetas, porque a través de ellos entendemos la historia de nuestro pueblo y lo que va a ocurrir después. Vamos a leer Oseas 11. Oseas 11, versos del 1 al 3. Por eso lo hemos platicado, ¿se acuerdan? Dice Yahweh, muy dichoso el que estudia y comprende la profecía. Oseas 11 del 1 al 3 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es una profecía. ¿De quién? De Yahshua HaMashiach, aleluya. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Amén. Y el verso 3, y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Entonces podemos confirmar lo que decíamos hace un momento. Cuando Israel se aparta de Yahweh, rápido viene su caída, se pierde. ¿Sí? Y ahora vamos aquí atrásito. Permítanme, vamos al profeta Zacarías. Perdón, es más adelante. Vamos al profeta Zacarías y vamos a leer el capítulo 1, el verso 3. Zacarías 1, en el verso 3. Vamos para allá. Con mucho gozo y con mucho ánimo. Aleluya. Zacarías 1, verso 3 dice, diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Volveos a mí, dice Yahweh Sebaot, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh Sebaot. Si nosotros volvemos, si alguien, porque ya los que ya guardamos Torah ya lo hicimos, pero si alguien entre los que están viendo la parashá, en los que estamos reunidos hoy, todavía no guarda los mandamientos, es tiempo de que se vuelva a Elohim. Es tiempo de volver al Eterno, a Yahweh, Yahshua HaMashiach es su nombre, y guardar los mandamientos. Así el Eterno tendrá compasión, porque Él es bueno. Recuerden lo que dice en Proverbios 28, verso 13. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará compasión. Entonces, vamos ahora a ver con más detalle cómo se comportó el pueblo en estos tiempos de aflicción. Nosotros sabemos, amados Sahim, que se acerca la mitad de la semana 70, que vendrán muchas cosas fuertes, que vendrá pues todo lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hambruna, mortandad, más no para el pueblo de Israel, etc. ¿Cómo nos comportaríamos o cómo te comportarías o cómo te estás comportando tú y yo, cómo nos estamos comportando en estos tiempos difíciles? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos cada día más llenos del Ruach HaKodesh o al contrario cada vez vamos menguando más? A ver, piénsenlo. Porque tenemos ejemplo y aquí vamos a aprender algo muy bonito. Vamos a Éxodo 1 y vamos a leer el verso 11 y 12.
¿Sí? Éxodo 1, 11 y 12. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos y que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Atención, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los hijos de los egipcios, temían a los hijos de Israel. Desde que pasó lo de 2020 hacia acá, el Eterno ha permitido que el mundo oprima a los hijos de Israel. La novia está siendo hollada por los gentiles y eso ya va a terminar. Ya prácticamente está a punto de terminar. Pero durante ese tiempo, muchos, a causa de mil cosas, de que no estaban firmes en la Torá, de que no guardaban la Torá por amor, sino por imposición, o quizá ni siquiera por imposición, sino por, no lo sé, no guardaban la Torá correctamente, ya no están, han apostatado, porque su corazón no estaba firme. Y entonces, en cuanto fueron oprimidos, en cuanto el Eterno permitió que el mundo cambiara para empezar a tratar con él, entre ellos a la novia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando tú y yo? Hace 8 días les platicaba que en el caso de una piedra que quería ser esculpida, pues el que la esculpe tiene que darle con el cincel y el martillo algunos golpes para irla puliendo, desbastando, ¿verdad? ¿Sí? Los diamantes, por ejemplo, les tienen que quitar una cubierta y entonces ya se aparece el diamante y luego hay que pulirlos. Bueno, el Eterno está tratando con nosotros, el Eterno trató con nuestros padres. ¿Cómo se comportaron nuestros padres? Aquí lo vemos, entre más los oprimían, ellos más que, a ver, ¿qué dice? Entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque está en la Torá, amados Sahim. Por eso hace rato les decía que es importante pedir la Ruach HaKodesh hasta fuerzas. Miren, vamos a 2 de Corintios. Vamos para allá en el capítulo 10, en el verso 2, 2 de Corintios capítulo 12, verso 10. Esta cita ya la hemos leído, pero siempre vale la pena repasarla. 1 de Corintios capítulo 12, verso 10. Dice, por lo cual, por amor a Yahshua HaMashiach, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a leerlo despacito. Por lo cual, por amor a Yahshua, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, tenemos a muchas veces que dejar cosas, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, ya no hacemos lo que antes nos gustaba para encontrar algo mejor, que es guardar la Torá. Entonces, cuando a veces uno dice, bueno, pero es que yo no puedo resolver esta situación, yo no tengo la fuerza, Yahshua, ayúdame. Y ahí somos fortalecidos. Eso pasaba con nuestros padres. Entre más los oprimían, Yahshua más los fortalecía y más se multiplicaban. ¿Qué más podemos aprender de nuestros padres y nuestros hermanos antes de que viniera Moshe? ¿Cómo se comportaron? Ellos mantuvieron, en particular, 2 mujercitas, la lealtad a Yahweh ante una persona con poder. ¿Tú has hecho lo mismo? ¿Yo he hecho lo mismo? Tenemos que hacerlo. Vamos a Éxodo 2, Shemot 2, verso 1 y 2. Mucha atención. No, perdón. Sí, es atrasito. Éxodo 1, versos del 15 al 21. Vamos para allá. Mantener la lealtad a Yahweh aún frente a personas con poder, entre comillas, ¿verdad? Porque el poder lo da Yahweh. Bueno. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua. Recuerden que Sifra y Fua no son los nombres. Es como decir, eran Sutana y Mengana. Eran como, o sea, son sobrenombres que no son correctos. ¿Quiénes eran? Miriam y Yocabed, exactamente. Bueno. Dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Temieron a Yahweh antes lo que dijera el perverso de Faraón. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Fíjense, el rey de Egipto las hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños?
Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Mucha atención, aquí está la recompensa. Primera, porque yo estoy seguro que Yahweh tiene un galardón todavía, ya les dio un galardón en los cielos y aún en la eternidad tendrán un galardón diferente, estas dos mujercitas, siervas de Yahweh. Y Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, no solamente crecían en número, eran más fuertes. ¿En qué? En todo, en todo. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Qué tremendo. Entonces, punto número 1. Nuestros padres, nuestros hermanos, antes de que llegara Moshe, en plena esclavitud, siendo maltratados, golpeados, vejados en todo, ellos se mantuvieron creyendo en Yahweh. Entre más los oprimían, más el Eterno los fortalecía. Temieron a Elohim aún ante una persona con poder, entre comillas, alguien que podía hacerles daño. Ellos se mantuvieron firmes. Y vemos el ejemplo de Miriam y Jocabed. ¿Qué más? ¿Qué más hicieron nuestros padres? A pesar de este panorama tan duro y tan terrible, ellos nunca dejaron de buscar la bendición de cumplir la Torá. ¿Cómo es eso? A ver, yo les preguntaría esto, y yo lo he visto ahorita en todo lo que está pasando en Israel, nuestros hermanos y hermanas en medio de la batalla, así con sus armas en la mano, se están casando. ¿Por qué? Porque se aman desde luego. ¿Pero por qué? Porque es una bendición estar casado y porque es un mandamiento y porque gracias al Eterno que nos permite a través del matrimonio preservar que Israel sea bendecido, fructificado, multiplicado y fortalecido, como con Miriam y Jocabed. Para todos los hermanos y hermanas que están en edad casadera, ¿tú qué has pensado? No, es que ya viene, falta poco tiempo, ya para qué me caso, las cosas están muy feas. Bueno, aquí está, amados Sahim y Ahayot. Hay que cumplir con la Torah. En este momento, allá en Israel, mientras está la guerra, se están casando. Y mientras eran esclavos en Egipto, ¿qué pasaba? Éxodo 2, 1 y 2. Ahora sí. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era bueno, le tuvo escondido 3 meses. Ella, ¿quién era? Miriam, no, era Jocabed, ¿verdad? Sí, bueno, ella sabía que si era un niño, ese niño, por las reglas del faraón, tenía que morir. ¿Pero le importó? No. ¿A quién temía? A Yahweh. A Yahweh dijo, yo tengo que bendecir es decir, el nombre de Yahweh a través de tener un hijo. Y miren qué hijo tuvo, ¿verdad? Cumplir el mandamiento. Prurbu, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aleluya. Y Amram, el papá de Moshe, tampoco dudó. Bueno, pero mejor no tenemos descendencia, no sea que sea un niño y no, vámonos, adelante, Yahweh está con nosotros. Y todos los jóvenes que están en edad casadera y no se han casado, ¿qué están esperando? Desde luego eso se ve fuera de Shabbat, pero miren, vamos a Génesis 2 para que ustedes lo recuerden, hermanos, y se apuren. Génesis 2, verso 18. Y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recuerden, ya lo hemos platicado, el que un hombre diga, no, yo mejor no me caso, no solamente es privarse de él, a privarse él de la bendición, sino robarle la bendición a la mujercita que Yahweh creó como ayuda idónea para él. Entonces, amados, aunque las cosas se vean grises, aquí en medio de la esclavitud tenemos testimonio de que Israel debe de multiplicarse, de que Israel debe de fructificar y será fortalecido. Así que aleluya, amados Sahim. Como un comentario, esto nuestro amado Roy ya lo ha ministrado. Imagínense cómo llegaban los hombres después de ser golpeados, azotados. Porque no creo que los egipcios les hablaran bonito, hasta maldecidos, porque eran malvados los egipcios. Después de todo eso, llegar a casa, pues ya ellos lo único que querrían sería comer lo que tenían y dormirse. Era una vida muy dura.
Pero las mujercitas, las hijas de Israel, se arreglaban, se ataviaban y esperaban a que llegara su esposo para animarlo y tener intimidad en el santo matrimonio y así hubiera descendencia. De no ser por este temor de Yahweh, de las mujercitas de Israel y de los hijos de Israel, de seguir casándose, de sacar fuerzas de donde el Eterno solamente puede darlas y seguir teniendo descendencia, a pesar de que el panorama fuera totalmente opuesto a ellos, gracias a esto el Eterno bendijo más a Israel y se fructificó y se fortaleció y fueron bendecidos. Ya lo vimos. No porque fueran muchos, alguien salió con las manos vacías de Egipto. Todos salieron bendecidos a manos llenas. Y fueron tantos que ni siquiera se cuentan los niños cuando salieron de Israel los 600,000. Entonces, amados, jovencitos, jovencitas ya en edad de casarse, ya es tiempo de reaccionar, a orar primero y fuera de Shabbat desde luego, llamar a la Keilah, llamar a los ancianos, a tu Roe, para que te podamos ministrar y entonces empieces a cumplir con este mandamiento, ¿sí? Aleluya, es muy importante. No por nada está aquí, ¿eh? O sea, el Eterno no pone nada en la Torah que no tenga un porqué y un para qué. Así que ánimo, amados Ajim. Bueno, ¿qué más podemos aprender? Es que fíjense cómo de poquitos versos hemos sacado muchísima enseñanza, bendito es Yahweh, y ya vamos bien avanzados en el tiempo. Bueno, nuestro amado Roe nos ha ministrado en las videollamadas, en algunos temas, que cuando empiecen las cosas, que ya estamos empezando en este año 2024, fuera de Shabbat, ustedes ya conocen las noticias, que cuando las cosas empiecen a suceder como está escrito, llegará el momento, que ya está, de abandonarse en Yahshua HaMashiach. Y muchos a veces lo han escuchado, tal vez no lo han querido entender, pero ¿a qué se refiere abandonarse? Bueno, para todos los que son papás y todos los que somos papás y todos los que son hijos, sabemos cuánto vale un hijo ante los ojos de su padre, ¿verdad? Así como con Yahshua, nuestro Adón, Yahweh, Sebaot, sabemos que somos importantes para él porque somos sus hijos. Bueno, ¿tú dejarías a tu hijo en una cesta calafateada con brea en medio de un río grandísimo? Hace un año lo vimos en las diapositivas, recuerdan, si no vean para allá, y también nuestro amado Rue nos ha ministrado mucho al respecto. El río Nilo no era un río tranquilo, pasaban embarcaciones, había animales salvajes, cantidad de cosas. Bueno, la mamá de Moshe, vamos a verlo, está en Shemot 2, verso 3, dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Quién fue? Yocabed. Yocabed puso a Moshe en una canasta, en un río turbulento. Y una hermana suya, Miriam, se puso a lo lejos para ver qué era lo que acontecería. Ya no había opción. Ya no había opción. ¿Qué es lo que hizo Yocabed? Abandonarse en Yahshua, abandonarse en Yahweh y decir: Abba Kadosh, este hijo tú me lo diste, yo no voy a permitir que le hagan mal, que lo mate, que lo arrojen al río Nilo, entonces lo pongo en tus manos, lo dejo en tus manos. ¿Cuántas cosas tenemos tú y yo que dejar en manos de Yahshua? Deja las cosas en manos de Yahshua. Yo he dejado algunas que les he comentado aquí y gracias al Eterno he visto respuesta. Bendito es Yahshua HaMashiach. Él dispersa a nuestros enemigos, aleja a los malvados, nos guarda de todo mal, nos bendice. Cantidad de cosas, muchísimas cosas si uno se abandona en Yahweh. Yo platicaba con un amado Roe en estos días, le platicaba a veces, hasta en cosas médicas. Recuerden, siempre la sanidad la da Yahweh, a través a veces de las medicinas. A veces el Eterno quiere hacer un milagro, pero bueno, vamos a centrarnos ahorita en lo espiritual. A veces cuando alguien está enfermito y ya le dieron su medicina, lo que tenemos que hacer es orar y que el Eterno haga su obra a través de los medicamentos, y el Eterno lo hace, Amén. Sí, aleluya. Entonces, a veces ni siquiera hay medicina para esto, ya la medicina se acaba y te dicen: ¿sabe qué? No hay medicina para lo que usted tiene, como una enfermedad psicosomática, por ejemplo, ¿sí? Hay cantidad, ustedes pueden ver ese tema en este canal de YouTube.
La medicina dice, no hay, o sea, le podemos dar este tratamiento a esa persona, pero no hay una sanidad. Hay paliativos, o sea, le van a ayudar poco a poquito para que esté mejor. ¿Qué tiene que hacer ese enfermo? Como Moshe, como la mamá de Moshe, abandonarse, decir, Padre, yo me entrego a ti, tomaré mi medicamento, pero yo sé que la sanidad solamente proviene de ti. Y el Eterno hace su obra. Yocabed dejó su gran amor, es decir, el gran amor que tenía por su hijo, porque por algo lo escondió, porque lo amaba, porque era bueno, lo dejó en manos del Eterno, lo puso en la canasta, calafateada con brea, sabiendo que estaba en manos de Yahweh. No lo dejó y aquí no explica que se haya puesto, ¿cómo decirlo? O sea, que algo más, no le voy a agregar, porque no le vamos a agregar nunca a la Torah. Aquí lo dice que no lo pudo ocultar más, es decir, ya no había más opciones, tomó la canasta, lo puso en el río y confió en el Eterno. ¿Y qué pasó después? Yahshua mismo, el Eterno, Yahweh mismo, se lo regresó. ¡Aleluya! Sí, ya lo conocen ustedes la historia. Dice, vamos a leer. En el verso 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Abandónate en Yahshua HaMashiach, abandónate en Yahweh. Sí, aleluya, el Eterno puede sanarte a través de una medicina, pero también puede sanarte de un milagro y tenemos que creer porque ese tiempo se está acercando. Estamos ya en ese momento de decir, mi confianza sobre todas las cosas está en Yahweh, en Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Y no me refiero a nada más a las cosas médicas, a la salud, no, aquí estamos hablando de algo más, la protección, la protección. ¿Cuántas personas no quieren andar con 10,000 guardaespaldas y armados hasta los dientes? Y la protección está en Yahshua. ¿Quién iba a proteger a Moshe estando en una canasta, como una suká delgadita, frágil? ¿Qué es una canasta? Hay canastas en donde te puedes parar y se rompen al instante. Hay algunas que ni la fruta aguantan, ¿verdad, hermanas? Sí. Entonces, si Yocabed puso a Moshe algo tan valioso, en algo tan frágil, es porque confiaba en Yahweh. Y porque sabía que Yahweh haría su obra en él. Y entonces él lo hizo y honró la fe de Yocabed, regresándole a Moshe para que ella lo criara. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y fíjense, todo esto ocurrió. Todo esto pasó antes de que llegara Moshe. Es decir, en tiempos críticos, en tiempos complejos, como los que estamos ya entrando en este 2024, por todo lo que sabemos que va a devenir y las noticias que estamos viendo que son profecías que se están cumpliendo, de esa manera tenemos que actuar. Reflexionemos en esto. ¿Cuáles de estos puntos estamos cumpliendo? ¿Cuáles no? Si hay puntos que no estás cumpliendo, como el de ser fiel a Yahweh, ¿sí? Como Miriam y Yocabed que dijeron a Faraón, no nos importa, vamos a cumplir primero la Torah. Si estás buscando cumplir los mandamientos sobre tu comodidad y sobre tu entendimiento, tienes que cambiar. Tienes que hacer arrepentimiento, porque si no lo haces, jamás saldrás de Egipto y no podrás distinguir lo que ha de venir. Si las mujercitas no hubieran animado a sus esposos para que se fructificaran, si Miriam y Yocabed no hubieran temido más a Yahweh que al hombre, si los hijos de Israel no hubieran tenido fe y confianza en que Yahweh los sacaría de Egipto, ¿dónde estaría el pueblo de Israel? Ya habría desaparecido. Ya habría desaparecido, amados Sahim. Entonces, continuemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros en estos tiempos críticos? Enseñanzas tenemos muchísimas. Vuelvo a recomendarles los temas, y vendrá la hora de la prueba y con ella el pánico. Son 2 temas, véanlos, están muy interesantes. Tenemos que estar preparados, preparados en confianza, en fe y en obediencia. Recuerden que la fe es creer, confiar y obedecer. Si tú crees en Yahweh, confía en Él y obedece sus mandamientos. Podríamos entrar a muchas profundidades. Esta parashá es muy profética porque nos señala, y de hecho es el punto que tengo que sigue, pero quiero detenerme en esto. Esta parashá nos señala la venida de Yahshua HaMashiach. Está tremenda, pero ¿cómo podemos nosotros llegar a eso
si como en aquellos tiempos que estamos a las puertas de la venida de Yahshua HaMashiach, si como en aquellos tiempos estaban a la venida de la liberación que el Eterno iba a hacer a través de Moisés, no estuviéramos preparados. Tenemos que estar preparados. Estamos recibiendo con nuestro amado Roe del bendito Ruach HaKodesh, estamos recibiendo de su unción, aprovéchalo. Y si tú tienes dudas de que no has recibido, pues es porque algo hay que arreglar. Algo hay que arreglar. ¿Sí? Aleluya. Bueno, vamos a ver estas citas. Pueden anotar ahí como un subtítulo, Moisés como prototipo de Yahshua HaMashiach. Y esto está explicado en la parashá que nos da nuestro amado Roe, y también revisamos algunos puntos en la parashá de hace un año. En Éxodo 1, verso 22, vamos para allá. Vamos aquí atrásito. Miren, ni siquiera avanzamos más. Me gustaría a mí estudiar más con ustedes de esta preciosa parashá, pero a veces hay que ir así despacito para estar seguros de que estamos entendiendo. Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo el pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. ¿Qué pasó cuando nació nuestro Adón Yahshua? Cuando iba a venir a la tierra, cuando él vino más bien. Vamos a Mateo, vamos para allá, al Brit Hadashah. Mateo, en el capítulo 2, en el verso 13 al 19. Y ahorita les platico por qué es importante conocer esto. Mateo 2, Matillahu 2, versos 13 al 19, dice, después de que partieron, he aquí que un ángel del Adón se apareció en sueños a Joseph y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Adón por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los malos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué es importante ver estas dos comparaciones? Porque cuando vino Moshe hubo mucho ataque al pueblo de Israel. Los hijos, los bebitos recién nacidos, los hombres, los varones, fueron echados al río Nilo. Cuando vino nuestro Adón Yahshua, cuando él nació, pasó lo mismo, porque era una señal, una señal. Cuando Yahshua va a enviar, en este caso a Moshe, como un prototipo de él, viene más opresión, más ataque a los hijos de Israel. Cuando vino nuestro Adón Yahshua Mashiach, vino más ataque hacia el pueblo, en este caso a través de Herodes. Hoy, ¿qué estamos viviendo, amados Sahim? Para todos aquellos que como que todavía tienen sus dudas, que no deberían de tener dudas acerca de las profecías. ¿Acaso no Israel, desde 1948 hasta el día de hoy, está viviendo el peor ataque? No me refiero nada más a Israel, al Estado de Israel, sino a la casa de Israel. Nosotros que estamos entre las naciones, ¿acaso no estamos de una manera completamente diferente a como estábamos hace 4 o 5 años? Claro que sí. Claro que sí. ¿Esto de qué es señal? De que Yahshua viene pronto. ¡Aleluya! Bendito es Yahshua HaMashiach. Recuerda, cuando veáis estas señales, levantad vuestra cabeza y erguíos, porque Yahshua viene pronto. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Yahshua viene pronto. Mantente fiel, firme. Sí, aleluya. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a ver estas dos citas y ya nada más les voy a dar una idea para que podamos concluir. Éxodo 5, vamos de regreso. ¿Se están gozando? Sí, yo me estoy gozando mucho. Es que es bueno repasar y es una delicia estudiar las parashot. Éxodo 5, versos 20 y 21 dice, y encontrando Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Yahweh sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando fue enviado ante el Faraón, ¿los demás israelitas lo aceptaron? No, lo rechazaron. ¿Qué pasó con nuestro Adón Yahshua? Vamos a ver esta cita. Yohanan 1, verso 11. Porque Yahshua es el Mashiach, Yahshua es Elohim, Yahshua es el Mesías para los nuevecitos, el libertador
Aleluya, porque Él nos da libertad y vida eterna. Juan 1, verso 11. ¿Qué dice ahí? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es importante repasar esto ahorita, porque como dice en Mateo 24, vendrá otro en su nombre y a ese sí recibiréis. Ustedes y nosotros tenemos que estar preparados, prevenidos, no ser engañados, ¿sí? Al contrario, atentos a las profecías, creyendo en las profecías. Bueno, vamos a concluir con esta idea. Es muy común en el mundo, sobre todo entre los jóvenes, aunque ahorita ya realmente es en todo el mundo, que la gente diga, déjame vivir mi vida, es mi vida, yo decido lo que hago, es mi cuerpo, es mi vida, soy yo tengo que ser libre. Pero la verdad, la mayoría de la gente que dice eso es porque ni siquiera tiene idea ni de qué es su vida, ni de por qué nació, ni de la libertad, no tiene ni idea de nada. Y por eso es muy fácil que el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, ataque a la gente con estos pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien dice, déjame vivir mi vida, generalmente tiende a cometer muchísimos errores, porque su vida ni siquiera es de él. En primer lugar, es de Yahweh. Ahora, quiero compartirles esto. Miren, para poder nacer, fíjense, es que esto a mí cuando lo vi me dejó pensando mucho. Para poder nacer se necesitaron 2 padres para que tú y yo naciéramos. A lo mejor no estuvieron presentes alguno u otro, o los dos, no lo sé. Pero hablemos de esta manera en términos biológicos, ¿verdad? Por así decirlo. Para poder nacer necesitamos de 2 padres, de 4 abuelos, de 8 bisabuelos, de 16 tatarabuelos, de 32 chosnos. Chosnos quiere decir que son nuestros tatarabuelos en la 4ª generación, para no decir tatara, ¿verdad? Bueno, 64 pentabuelos, es decir, tus abuelos en la 5ª generación, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos y 2048 decabuelos. Solamente para las últimas 11 generaciones, antes que tú y yo, fueron necesarios 4094 ancestros para que hoy podamos estar aquí. Nada más estamos viendo de hace 300 años aproximadamente. Entonces, cuando alguien dice es mi vida, ¿qué le dirían sus 4094 ancestros? Pues que no es de él, ¿verdad? En primer lugar, Yahweh es el Señor de la vida, el Adón de la vida. Él la da. Entonces, ¿para qué Yahweh sostuvo a 4094 personas para que tú y yo estemos aquí hoy? Es que esto está muy profundo y muy bonito para cabo del Eterno. El Eterno sostuvo, bendijo a 4094 personas para que tú, perdón que me mencioné primero, para que tú y yo pudiéramos nacer. ¿Para qué? ¿Para vivir la vida loca? Yahshua reprenda todo eso. ¿Para vivir y aventarte de un paracaídas? ¿Para vivir en el cosmos? No, amado Sahim. No. Yahshua sostuvo a 4094 ancestros antes que nosotros para que estemos hoy dispuestos a servirle. Vamos a Romanos, aquí adelantito. Romanos 14, vamos para allá. La finalidad de nuestra vida es que, o sea, lo podemos decir tan fácil, es mi vida, pero es que 4000 personas tuvieron que vivir antes que tú y yo para que tú y yo naciéramos. Si esas 4000 personas hubieran pensado como piensa la gente hoy, ¿dónde estaríamos? Romanos 14, verso 8, permítanme un momento, dice aquí, pues si vivimos, para el Adón vivimos, y si morimos, para el Adón morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, del Adón somos. No es tu vida, amado Aj, amada Jot, es la vida que Yahweh nos ha dado y es de Él. ¿Y por qué no decirlo un poquito si lo quieres ver así? La vida que gracias al Eterno dio a nuestros ancestros
que sostuvo por su inmensa compasión para que tú y yo pudiéramos nacer. ¿Y para qué? Aparte de que Él nos dio la vida, ¿para qué nos la dio? Eso está en esta parashá. Vamos a ver Éxodo 7. Vamos para allá. Éxodo 7 en el verso 16. ¿Para qué nos dio la vida que es de Él? Éxodo 7, verso 16. Dice, y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, subraya, me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. La finalidad de Yahweh es que nosotros vivamos para Él, en Él y sirviéndole a Él. Un ejemplo así en 2 palabras. Moisés vivió 40 años en Egipto. Tenía todo. Era el príncipe de Egipto, tenía poder, tenía riquezas, tenía comodidad, tenía todo. Y ustedes pueden ver, no les doy las citas, si quieren anótenlas nada más. Eso está en el libro de los Hechos. Pueden leer el capítulo 7, los versos 22 y 25, y capítulo 7, versos 30 y 34. Moshe no se contentó con decir, bueno, pues yo soy príncipe de Egipto, hay que se vean los israelitas que le hagan como puedan. No, él sabía que él tenía un llamado, que él tenía que hacer algo por los hebreos. Bueno, después se fue 40 años con Yetro, su suegro, Reuel, ¿sí? ¿Verdad? Tiene varios nombres que aparecen en la Biblia, pero su nombre es Yitro. Bueno, ahí pudo haberse quedado también. Bueno, pues, lo intenté. Intenté salvar a los israelitas, pero en lugar de que me agradecieran, es un decir, me criticaron y me dijeron que quién me había puesto por rey sobre ellos. Hay que se vean como puedan. No, Moisés tampoco dijo ni pensó eso. En cambio, cuando el Eterno lo llama, tuvo temor como cualquier persona. Para que te des una idea, amado Aj, amada Jot, para que yo así me la imaginé, para darme una idea y dimensionar las cosas. Es como que a ti te llamaran, por ejemplo, que te llames, no sé, el nombre que quieran. Ve y dile al presidente de Estados Unidos que deje X país, que no se meta con Israel. ¿Tú lo harías? Pasaríamos saliva, claro, hasta yo. Y dije, oye, pero yo, ¿cómo? Pues, a lo mejor ni hablo inglés. Como Moisés dijo, bueno, no hablo bien el hebreo, a lo mejor no me van a entender. No, tú vas a ir y vas a hacer que el presidente de X país, de Estados Unidos, el que quieras, deje este pueblo. Bueno, de ese tamaño es lo que hizo, bueno, aún así fue más grande, pero humanamente hablando, de ese tamaño fue la misión que el Eterno le propuso a Moisés y que Moisés no se negó porque él sabía que su vida no era de él y que la finalidad era servir a Yahweh. Eso ya lo tenía él en su corazón. Moisés sabía muchas más cosas de las que a veces nosotros podemos imaginarnos, porque él era un verdadero ungido de Yahweh. La finalidad, aparte de tener la vida que es de Yahweh, que Él nos presta, de poder servirle, es estar escritos en el libro de la vida. ¿Moisés conocía de esto? Sí. Vamos aquí adelantito a Éxodo 32. Éxodo 32. Todas nuestras acciones buenas y malas están siendo escritas. Si tú te arrepientes, Yahweh borra las acciones malas, dice, ya no me acordaré más de tus pecados, y si vives en santidad, el Eterno te inscribirá a ti y a mí en el libro de la vida. Éxodo 32, verso 32 al 33. Dice, voy a leer desde el 31 para que se entienda. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿A qué libro se refiere? Al libro que está en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versos 5 y 6. Al libro de la vida. Está tremendo, amados Sahim. Por eso hay que entender que nuestra vida no es nuestra y que debemos buscar servir a Yahweh de la manera que Él nos quiera usar. Si te quiere usar para regalar tarjetas, si te quiere usar para poner anuncios, si te quiere usar para hablarle a las almas, si te quiere usar para orar por los hermanos, sírvele a Yahweh. Éxodo 3, verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré
su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malajim. Vamos un poquito adelantito y con esta cita terminamos. Apocalipsis 20, en el verso 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Por qué el Eterno me dio esta idea de conjuntar el libro de Shemot con el libro de la vida, analizar cómo se comportaron nuestros padres antes de Moshe y cómo se comportó el propio Moshe? Porque estamos a punto de que la historia se repita, de que nosotros entremos a una etapa difícil, más de lo que ya está, el mundo se va a juntar contra Israel, van a intentar hacer muchas cosas y nosotros tenemos que permanecer firmes. No temer ante una persona que aparentemente tenga poder, sino guardar la Torá hasta el final, abandonarnos en Yahweh, aunque estemos en una canasta, en un río tempestuoso como lo estuvo Moshe siendo un bebito, tener la confianza de Yocabed. Y veremos los resultados que ellos vieron. Tener presente quién es un verdadero siervo de Yahweh, conocer las profecías, porque el pueblo no entendió, lo dice en el libro de Hebreos, no entendió que Moisés ya sabía que él era quien los iba a libertar. Nada más para que quede más claro, vamos a esa cita. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Permítanme, eso es que quiero para redondear bien la idea. Está en Hechos 7:22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos hebreos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, venció al oprimido. Y ustedes conocen la historia. Pero fíjense en el verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Elohim les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, dice, se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Terrible. Moisés sabía muchas cosas. Los siervos del Eterno distinguimos algunas cosas. Nuestro amado Rue, como un profeta, distingue aún muchísimas más cosas. El pueblo es quien tiene que aprender a distinguirlas. Porque Yahshua nos lo advirtió, vendrán falsos maestros y dirán falsos mesías. Y eso está así, amados Sahim, a la puerta de la esquina. Tenemos que estar preparados como nuestros hermanos y nuestros padres en el momento antes de que viniera Moisés estuvieron preparados, aunque después no entendieron muchas cosas. Hoy tú y yo tenemos más profecía, más revelación para no cometer los mismos errores. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Que así como en el libro de Shemot, que significa nombres, tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Aleluya, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, y así exaltando vamos a exaltar a Yahweh con esta jalel, que se